Gloria a Dios. Amén. Hermanos, vamos a recibir al predicador. ¿Qué le parece? Voltee con su vecino y dígale: es tiempo de escuchar palabra de Dios. Es tiempo de escuchar Amén. palabra. Vamos a recibir el mensaje, hermanos. Nos va a tocar recibir por primera vez para predicar la palabra a nuestro hermano ministro, nuestro hermano Josué Valdés, en el nombre del Señor. Él será el predicador en esta noche. Vamos a recibirlo en el nombre del Señor Jesucristo. Abramos nuestro corazón y recibamos palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos hemos venido a alabar el nombre del Señor? El Señor está aquí presente en su casa, y nada más lo único que Él pide de nosotros es que nosotros le alabemos y le glorifiquemos y entremos delante de su presencia y nos regocijemos en Él, hermanos. ¿Qué le parece si nos regocijamos en el Señor en esta tarde? Mire, hay una característica importante que tiene la pólvora. La pólvora nomás siente una chispa y se enciende. Y el cristiano tiene que ser como la pólvora. Ahora, si juntamos la pólvora y la ponemos en una cajita, hermano, esto forma una explosión en una chispa. Así también el cristiano, cuando unimos, hermano, esa pólvora, cuando unimos a los cristianos, los creyentes en el Señor, cuando escuchan la chispa de la palabra de Dios, hermano, se regocijan y se llenan de la presencia del Señor. Y yo creo que Dios nos va a hablar en esta tarde. No voy a ser yo, porque el Señor tiene una palabra poderosa que nos trae convicción, nos trae fortaleza y nos llena de su presencia. Amén. Así es que yo lo voy a invitar a que se goce en esta tarde, hermanos. Quisiera invitarles a ir brevemente y rápidamente, a la escritura de este día, hermanos. Irnos al libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Hermanos, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes la oportunidad que nos conceden a mi esposa y a un servidor, a mi familia, hermanos, de recibirnos. Tenemos poco de llegados a esta congregación, nos han recibido muy hermosamente. Son gente muy amorosa, muy cariñosa. Hermanos, yo creo que ese primer día que yo vine aquí, hermanos, recibí abrazos más que ni en Año Nuevo, hermanos. Yo estoy contento y estoy sorprendido de ver una congregación muy amorosa, hermanos. Y quiero invitarles a que no dejen de seguir expandiendo ese amor que ustedes sienten, porque cada familia, cada persona nueva que viene aquí, viene con necesidad y lo que necesita es amor. Y yo les sigo invitando a que lo siga haciendo. Así es que dense un fuerte aplauso, porque somos una iglesia amorosa, una iglesia que cree en el amor. Amén. Gracias, hermanos, por recibirnos. De verdad, les agradecemos mucho. Mi esposa y yo nos sentimos muy contentos de formar parte de la familia del lugar de encuentro, y también al pastor, al ministerio que nos recibe de una forma especial. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. En una versión diferente dice la palabra de Dios: vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que el oro y plata, la buena reputación. Le invito a que oremos. Tiene sus manos acá, pidiéndole al Señor que nos use en esta noche. Padre Santo, te pido tu favor y tu misericordia primeramente, Señor. Te honro, Padre, porque me has dado la vida y la salud, y sin ti, Padre, yo no estuviera aquí presente. Pero, Señor, yo no soy nada más que un vaso dispuesto, disponible, Señor, para que tú lo uses y tú lo llenes. Señor, así como tú me has hablado a mí, Señor, me has inundado de esta palabra. Así, Señor, usa este vaso para que se transmita el pan, el alimento espiritual, a cada persona que está aquí presente, Señor, y pueda ser expuesta con claridad, y pueda llenarnos nuestros corazones, y pueda ser de grande bendición para nuestras vidas. Señor, te pido tu bendición, te pido tu unción, y tu Espíritu Santo descienda desde lo alto, Señor, que yo sé que ya está aquí, Señor, y nos use. Unge, Señor, nuestros oídos, y unge mi boca, Señor, para que tú hables por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Estamos contentos, ¿verdad? Ocupe su lugar, hermano, glorificando el nombre del Señor.
Señor puso en mí un mensaje, hermanos, el cual he titulado Legado. Y quiero hablarles acerca del legado y lo importante que es transmitir el legado que nosotros tenemos, que fue dado quizás por alguna persona que nos habló de la palabra, quizás por nuestros padres que nos hicieron crecer en el Evangelio. En mi caso, yo crecí en el Evangelio desde pequeño. Yo creo que yo nací un día martes, un día miércoles, ya para el domingo me tenían en la iglesia, hermanos. Mi padre fue muy estricto con nosotros, mi madre también, en siempre tenernos en la iglesia. Y ahorita comentaba el pastor de que él, pues no muy rara vez él falla a la iglesia, pues mi papá sí nos tenía, inclusive nos llevaba de vacaciones. Y allá donde nos llevaba a Ensenada, a Tijuana, nos llevaba a Mexicali, donde estuviéramos, Chihuahua. Ahí nos llevaba, si era domingo, si era miércoles, siempre buscaba una iglesia y nos llevaba a la iglesia. Fuera vacaciones, nunca nos dejó de que nosotros dejáramos de ir a la iglesia. Y mi padre y mi madre siempre fueron muy estrictos con nosotros en cómo comportarnos en la iglesia. Y dejaron en nosotros un legado, hermanos, el cual yo siento que en los creyentes modernos, en los creyentes de ahora, se está perdiendo. Y eso es lo que Dios puso en mi vida una mañana, pidiéndole al Señor dirección. Señor, ¿qué quieres que yo hable a mis hermanos del lugar de encuentro? Y el Señor me puso esta palabra y me puso una enseñanza que quiero compartir con ustedes. Una enseñanza que me habla acerca del legado y la importancia que es transmitir el legado. Inclusive una historia de un hombre que no transmitió el legado correctamente. Él sí lo recibió, pero no lo transmitió. Y a causa de no transmitir el legado correctamente, una nación tuvo grandes problemas. Yo quiero primero llevarle a usted al significado de lo que es legado. Yo encontré en el diccionario de la Real Academia Española que un legado significa una cosa espiritual o material, especialmente cultura, ideas o tradiciones que se transmiten a alguien. Hay una grande diferencia entre un legado y una herencia. Una herencia es un bien que tú puedes transmitir pues a tus herederos, pero un legado viene más allá que una herencia. A veces confundimos la herencia con un legado. Y un legado viene más allá que solamente transmitir bienes, sino viene a transmitir una cultura, una forma, una manera de vivir. Y miren, como un pensador que me llamó mucho la atención, yo recuerdo que estudié un libro muy antiguo que habla acerca de las riquezas de las naciones. Este autor llamado Adam Smith, recuerdo que lo estudié en la universidad. Este escritor escribió este libro en 1776 y escribió algo tan importante. Y fíjense, no era creyente, dice este autor: las riquezas de las naciones no están en el dinero o el poder, sino en su conocimiento, en su cultura y en su legado de fe. A veces pensamos que las naciones son fuertes solamente por tener el poder o por tener dinero. Y resulta de que no. Aquellas naciones que heredan la cultura correcta, que heredan los mejores conocimientos, hermanos, esa es la cultura, ese es el grupo, esa es la nación más poderosa. Entonces, este autor habla acerca de que es muy importante el legado y cómo transmitirlo. Vean, yo tengo una pregunta para usted y quiero que sea honesto. Esta pregunta va de la siguiente manera: ¿usted siente que está dejando un buen legado? ¿Usted siente que está dejando un buen legado a las futuras generaciones? Pregúntese usted. ¿Estoy dejando un buen legado hacia mis hijos, hacia mi familia, hacia la gente que está debajo de mí? O inclusive si no tiene hijos, usted, a los hermanos jóvenes de la iglesia, ¿estamos dejando un buen legado? Bien, hermanos, fíjense que lamentablemente en la cultura cristiana hoy se está perdiendo el verdadero legado que Dios nos dejó desde el principio en su palabra. El Señor nos dejó un legado escrito, historias poderosas, hermanos, que la estamos perdiendo. Yo recuerdo que los antiguos, cuando entraban a la casa de Dios, eran tan respetuosos en la casa de Dios que ni siquiera te dejaban masticar un chicle. No sé si aquí hay hermanos antiguos, que así era la cultura, hermanos. No te dejaban traer, que la iglesia entraras con una golosina a la iglesia. Había una cultura especial, había un legado tremendo, había un respeto especial entre los antiguos que hoy en nuestros días se está perdiendo. Valores importantes que la iglesia está perdiendo y estamos viendo que están progresando, inclusive están
obstruyendo nuestro caminar. No sé si usted está dando cuenta. ¿Cuántos podemos decir amén a esto? Y se está perdiendo los valores cristianos, los valores morales, inclusive hasta los valores en las familias. Ya no hay respeto en los hogares, ya el muchacho ya puede entrar y salir a la hora que sea. Ya no hay problema si puede estar el joven, el hermano, que se hace sentir el hermano, puede estar en la iglesia un domingo y el siguiente día puede estar en un club nocturno. O sea, no hay problema. Ya hay doctrinas que predican esto, que no hay problema. O sea, mientras tu corazón esté limpio, no, lo demás no importa, como vistas, como antes. No importa, lo que importa es tu corazón. Y nos enredamos con estas culturas que empezamos a perder el legado correcto que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Y estamos perdiendo lo que Dios nos dejó estipulado en su palabra. Y a lo malo le empezamos a llamar bueno, y después también a lo bueno le empezamos a llamar malo, hermanos. Yo lo quiero llevar a una historia tremenda que a mí me conmovió, y quiero que me siga usted en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Acompáñeme en su Biblia, vea lo que yo alcancé a leer, y yo creo que usted también lo ha leído. Dice la Biblia que en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3, que había un hombre llamado Elí. Y este hombre Elí era un sacerdote. Y un sacerdote tenía una función muy especial y tenía un legado poderoso. Y Elí tenía dos hijos, dos jóvenes. Estos dos jóvenes, su nombre era Ofni y Fines. Y estos dos muchachos, dice la palabra de Dios, que también eran sacerdotes junto con su padre Elí. Pero Elí había recibido la bendición de herencias desde Aarón, desde el primer sacerdote que Dios levantó por medio de Moisés. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice: levanta a Aarón como sacerdote, a sus hijos como sacerdote, y conságralos y hales unas vestiduras especiales. Lo pueden encontrar esta historia en Éxodo. Dice la palabra de Dios que esa herencia se transmitió, y Dios le dio una promesa a Aarón y a sus hijos y a su descendencia, que iban a ser una descendencia bendecida. Y Elí tenía esa descendencia bendecida en su vida, pero Elí tenía ese legado en su corazón, pero tuvo un problema: no lo transmitió a sus hijos. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, que él era sacerdote junto con sus hijos. Y quiero mencionarle los beneficios que tenía un sacerdote, hermanos. Hay 4 beneficios que yo encontré en la palabra de Dios, entre muchos. Uno de los beneficios es que eran de descendencia de Aarón y el primer sacerdote de la palabra de Dios. Y eso significaba una grande bendición, hermanos. Ser descendiente de Aarón era algo especial en el pueblo de Israel. Tenía un trabajo muy especial. Ellos se encargaban de presentar el holocausto al Señor cuando el pueblo cometía una falta. Ellos se encargaban de presentárselo al Señor. Eran los sacerdotes que presentaban ante Dios el holocausto. Y dice la Biblia que otro beneficio más es que ellos comían parte del sacrificio que ellos le presentaban a Dios. O sea que ellos no tenían que trabajar en otra cosa. Ellos nomás con eso. Imagínense, hermano, qué suave, ¿no? Tener un trabajo así. Llegaba la gente, tenía un pecado, tenía una falta, se le presentaba al sacerdote y ellos lo presentaban a Dios. Y ellos, parte del sacrificio, ellos comían de allí. Y otro beneficio que tenía el sacerdote es que estaban cerca del tabernáculo de Dios, cerca del tabernáculo de Moisés. Y esto significaba que estaba cerca de aquel arca del pacto que simbolizaba estar cerca de la presencia de Dios. Yo no sé si usted quiere estar cerca de la presencia de Dios, hermano. A mí me encanta estar cerca de la presencia de Dios, no sé usted. Pero el sacerdote tenía ese privilegio, hermano. No sé si usted ha escuchado la historia que el arca hay muchos investigadores que están luchando por encontrar el arca perdida. Y estos jóvenes tenían el privilegio de estar cerca del arca del pacto. Ellos estaban cerca de la presencia de Dios. Esta era una de las cualidades y privilegios que el sacerdote disfrutaba. Pero ocurre algo desagradable en la historia de Israel, que Elí no inculcó a sus hijos el buen legado, los valores a sus hijos de mantener la pureza y el orden que debe de tener un sacerdote. Por lo tanto, podemos ver que en Primera de Samuel, usted léalo, Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12, que estos jóvenes, hermanos, estos dos jóvenes
eran pecadores, eran impíos y que no conocían, ¿qué dice? Que no conocían de Jehová. O sea, que eran sacerdotes que presentaban holocausto, pero no sabían a quién se lo presentaban, porque no conocían de Dios. Imagínense cómo decirle aquí hay un pastor que no conoce de Dios. Qué triste llegar a ese momento, que ellos nada más sabían el oficio del sacerdocio, pero su padre no les enseñó quién realmente era Jehová. ¿Y sabe qué, hermano? Algo importante está pasando en nuestros tiempos, que nosotros como sacerdotes de nuestro hogar estamos perdiendo esos valores, esos principios de heredar este legado importante a nuestros hijos. Los traemos a la iglesia, amén. Les decimos que oren, amén. Pero ¿sabe qué? No les decimos por qué o para quién. Y ¿saben qué? Nuestros hijos nos siguen como robots y no saben por qué lo hacen. Pero si usted empieza a transmitir el legado a sus hijos, le empieza a decir, ¿sabes qué? Vamos a orar a Dios para que Él nos bendiga. El Dios que nosotros alabamos es un Dios poderoso, es un Dios bueno, es un Dios amable, que si de Él no estuviéramos aquí, no tuviéramos vida. Vamos a ir a la casa de Dios a alabar su nombre. Vamos a ir a exaltar su nombre. Y estamos perdiendo esos principios poderosos nosotros como sacerdotes del hogar, hermanos. Hablando a los padres de familia, tenemos que transmitir este legado a nuestros hijos. Porque vemos aquí Elí que se le olvidó, se le pasó, no quiso. Y los muchachos empezaron a trabajar de una forma mal, hermanos. Esto empezó a traer confusión en las nuevas generaciones. Dice que Dios no ha puesto a usted ni a mí para transmitirnos el legado incorrecto, sino Dios nos ha puesto a usted y a mí en el lugar correcto para transmitir el legado correcto. Y vean cómo estos muchachos, hermanos, voy a hablar uno de los pecados que estos jóvenes tenían. Los pecados de Elí, uno de los pecados que ellos hacían, aunque eran sacerdotes, dice la Biblia que ellos robaban las ofrendas que presentaban a Dios. Ellos mismos ingeniaron de una forma un ganchito allí, dice la Biblia, que tenía como 3 dientes. Y empezaban a robar. El sacerdote podía disfrutar del holocausto que presentaban a Dios, la ofrenda que presentaban a Dios, pero ya ellos ya ni siquiera hacían acción de presencia en el lugar donde se presentaba el holocausto. Dice la Biblia que ellos ya mandaban hasta un criado para que ellos pudieran agarrar carne de la que se presentaba en el holocausto. Y dice la Biblia que el holocausto tenía que primero presentarse a Dios, cocinarse y después ahí comer el sacerdote. Pero estos jóvenes pedían carne antes de presentarse ante Dios, o sea que no les importaba. Dice la palabra de Dios que ellos, en 1 Samuel capítulo 2 versículo 17, dice que ellos era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. O sea que no les importaba. No había problema. Como su padre no les había enseñado la cordura, el respeto, pues para ellos no les importaba. O sea, robar, agarrar de más, hacerlo antes o después, no había problema. Entonces, uno de los pecados que ellos tenían es que robaban de las ofrendas de Dios. Otro de los pecados los podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 2 versículo 22 al 25, que los hijos de Elí dormían con las mujeres que velaban el tabernáculo. Fíjese nomás hasta dónde llegaban estos sacerdotes tremendos. Dormían con las mujeres, no les importaba dormir con las mujeres que velaban el tabernáculo, que cuidaban del tabernáculo. Alabado sea el nombre del Señor. Y sabe que el Señor empezó a reclamarle a Elí. Elí quiso tomar una acción ya demasiado tarde. Y sabe que ese es el error que muchos de los padres tomamos. Queremos tomar en cuenta a estos ya demasiado tarde. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Pero ¿cómo lo dice? Instruye al niño. Instruye al niño, no al anciano, no al viejo, al niño. ¿Y sabe qué? Ya queremos nosotros acomodar a nuestros ya adultos, jóvenes,
Y Elí quiso acomodar a los muchachos y decirles: ¿saben qué? Lo que están haciendo está mal, lo que están haciendo, muchachos. Están agarrando mala fama, me están haciendo ver mal a mí. Pero ya los muchachos ya estaban grandes. ¿Y saben lo que hicieron los jóvenes? Se justificaron, le dijeron: ¿sabes qué? No te vamos a hacer caso, ya estás viejo, ya estás pasado de moda. Y aparte, el único legado que Elí les dejó a sus hijos es que como ellos eran sacerdotes, tenían una justificación grande delante de los ojos de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que la promesa que Dios le dio a Aarón, sabían los hijos de Elí que la tenían ellos y que no había problema. ¿Y saben qué? Algo sucede también en nuestras generaciones hoy en día. El simple hecho de que los jóvenes ahora piensen de que sus padres, por el simple hecho de que ellos son cristianos, la nueva generación piensa que porque mi abuelo fue un patriarca de la iglesia, o porque mi tío es pastor, o porque mi primo o mi papá es un ministro, pensamos que ya tenemos la salvación con nosotros. ¿Y sabe qué, hermano? No es así. Porque la salvación es individual. Y la salvación proviene de Dios para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros daremos cuenta de lo que hagamos. Cada quien dará cuenta de lo que hace, de sus actos. No tendremos justificación. Y los hijos de Elí pensaban: pues acabo que mi papá es sacerdote y venimos de la descendencia de Aarón, no hay problema, hay que pecar, hombre, tenemos barra libre. No, Señor. El Señor te llamó a ti y la relación es tú y Dios. No importa que tu padre, no importa que tu madre ore en la casa, tú también necesitas orar. No importa que tu madre venga a la iglesia y tu padre también, tú también tienes que venir a la iglesia. Tú también tienes que tener intimidad con Dios. Y esto es lo que tenemos que transmitirles a las nuevas generaciones, que no por nosotros están justificados ellos. Esto es lo que pensaban los hijos de Elí. ¿Tenemos justificación? No, Señor. Usted también necesita relación directa, usted y Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto, hermanos? Ahí en el versículo 25 ahí dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea que no les importó. No había problema. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? El resultado fue muy catastrófico primero para esta familia y después para toda la nación. Usted lo puede leer en el capítulo 4. Dice la Biblia que estos muchachos, por no haber obedecido la palabra de Dios, Dios le empieza a hablar a Elí y le empieza a dar una exhortación de una forma tremenda. Pero aparte de eso, le da una maldición que a mí no me gustaría tenerla, de verdad, para que se dé cuenta lo que es importante si usted no transmite el legado. Dice la Biblia que se le presentó un varón de Dios a Elí y le empezó a decir: sabes, por no haber transmitido el legado, por no haber dado la palabra correcta con tus hijos, digo yo, dice el Señor, yo honro al que me honra y al que me deshonra yo lo desprecio. ¿Y sabes qué, Elí? Desde ahorita te digo que será quitado de ti el sacerdocio tuyo y de tus hijos. Ya no va a tener validez delante de mis ojos. Y aparte de eso, le dijo el Señor, tus hijos van a morir. En un solo día van a morir los dos por el pecado que traen. Y no nomás eso, tu descendencia ya no más va a ser bendita. Tú ya no vas a seguir heredando más sacerdotes. Yo voy a quitar ese linaje de tu casa y lo voy a poner en otra. Y de ahí es como Dios llama a Samuel, de un linaje diferente. Se le arrebató la bendición, el legado, por no haberla transmitido, hermano. ¿Y sabe qué? Yo no quiero que pase eso en mi casa. Yo prefiero ponerme, yo siempre digo este dicho, yo prefiero ponerme colorado una vez que cada rato, hermano. Yo prefiero decirles a mis hijos cómo son las cosas antes que después se pregunten que su padre no les dijo. Yo prefiero mejor instruir a mis hijos en el camino de Dios. Y mañana, hermanos, que ellos sigan en el camino de Dios. Que ellos hablen que su padre estuvo firme en las buenas y en las malas. Que nada lo detuvo, que nadie lo estorbó para decir la verdad escrita en la palabra de Dios.
¿Y sabe qué? Ese legado se transmitirá a ellos y a ellos lo transmitirán a sus hijos y de generación en generación, porque así es la promesa de Dios. Pero Elí no la transmitió. Elí prefirió que Dios le quitara esa bendición y le cayó maldición a Elí. Y dice la palabra de Dios, el resultado de esto, hermanos, fue de que el pueblo de Israel entró en batalla con los filisteos. Los filisteos ganaron la batalla. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, por querer ganar la batalla, se llevaron el arca del pacto junto con los 2 sacerdotes buenos que tenía, los 2 hijos de Elí, aparentando de que la cosa iba a estar muy bien y que iban a ganar la batalla, porque pensaban que el arca les iba a dar el ganar la batalla. Pero resulta de que pierden la batalla. Y en esa pérdida, hermanos, 30,000 hombres mueren del pueblo de Israel. Y aparte de esos 30,000 que mueren, los 2 hijos, en el mismo día, los 2 hijos de Elí mueren. Y no termina la historia ahí. Los filisteos se robaron el arca, hermanos. ¿Sabe lo que significa eso? Robaron la presencia de Dios de Israel. ¿Sabe qué? Yo algo que no quisiera que Dios quitara de mi hogar es el arca. Su presencia que jamás la quita, hermanos. Yo lo que, hermanos, más temor yo tengo es que Dios quite su presencia de mi hogar. Porque después de ahí yo no sé qué voy a hacer. ¿Y sabe qué? Lo que sucedió allí, hermanos, que Elí, cuando les trajeron el mensaje de que sus 2 hijos habían muerto, como que no le importó mucho que sus 2 hijos hayan muerto, pero cuando le dijeron que los filisteos robaron el arca, dice la palabra de Dios que este hombre cayó, se desmayó y al caer hacia atrás se desnucó y murió. Qué triste la historia de Elí. Todo por no transmitir el legado. Transmitió un legado que no era el correcto. ¿Sabe qué, hermano? Usted y yo tenemos una grande tarea en estos tiempos. Así como Abraham le transmitió el legado a su hijo Isaac, así como Isaac le transmitió el legado a su hijo Jacob, aparentemente erróneamente lo transmitió, pero se lo transmitió. Así como Isaac, así como Jacob, ahora Israel, se lo transmite a sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, la nación bendita. Así como David se lo transmitió a Salomón, así como los grandes patriarcas de la historia transmitieron el legado de Dios. Usted y yo, hermano, hermana, tenemos una grande tarea de transmitir el legado a nuestros hijos. Tenemos algo que hacer, usted y yo. No podemos dejar que las cosas continúen como si nada estuviera pasando. Meta las manos al fuego por sus hijos. Si no, esta iglesia se va a desbaratar al tiempo. Usted y yo nos vamos a ir, no vamos a durar toda la vida, hermanos. ¿Qué legado vamos a dejar aquí? ¿Quiénes nos van a predicar la palabra después? Tenemos que dejar un legado honesto, un legado transparente, un legado brillante, un legado hermoso, un legado, hermanos, que nos inspire hacia la presencia de Dios. Un legado que nos lleve hacia el éxito, un legado que nos lleve a la salvación. Aleluya. Quiero invitar al praise team, que quiero hacer algo para que usted entienda un poquito acerca del legado. Hermano Ángel, venga. Hermano Ángel, por favor. Ven, joven, ven aquí conmigo. Prepárense el praise team, los músicos. Póngase aquí, hermano, póngase aquí, por favor. Ahí está bien. Mirando para acá, mirando aquí al hermano. Mírese de frente así. Hermano Ángel representa las generaciones, con todo respeto, hermano, las generaciones que están quedando atrás. En esas me incluyo yo, hermano. Y el hermano, ¿cómo te llamas, hermano? Gustavo, representa las nuevas generaciones. Algo interesante está pasando. Dios me mostró esto de ensueño. Algo interesante está pasando en el legado ahora que estamos transmitiendo. Miren, y queremos transmitir el legado de esta forma errónea. De esta forma no lo haga, hermano. La antigua generación apunta con el dedo. Apúntale, hermano, apúntale.
Y le empieza a decir, ¿sabes qué? Tú estás mal. Tú tienes lo que yo no, tú tienes lo que a mí me falta, pero ¿sabes qué? Yo tengo lo que a ti te falta, pero tú ya no eres como yo. Baje su mano. Antes mis tiempos eran buenos, mis tiempos eran agradables, eran honrosos delante de Dios. Yo no me vestía como tú te vistes. Yo era un hombre respetuoso. Y empezamos a apuntar a la nueva generación culpándola. ¿Sabes qué? Las nuevas generaciones no traen a Dios. Dios se quedó con nosotros en nuestro tiempo. Y empezamos a apuntar y a señalar, hermano, la antigua generación, a decir, ¿sabes qué? Tú no vas a llegar muy lejos. Y la nueva generación, representada por Gustavo, empieza a apuntar a la antigua generación y empieza a decir, ¿sabes qué? Tú no tienes la razón. Tú ya estás viejo. Tu tiempo ya pasó. Las modas esas que tú traías ya quedaron en el olvido. La presencia de Dios ahora está conmigo y no contigo. Es la nueva generación lo que piensa. Y si nos empezamos a apuntar unos a otros y hay división, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que si podemos transmitir el legado de una forma correcta, como dice la palabra de Dios, en amor y en las buenas obras, yo creo que ocupamos en la iglesia la experiencia del viejo y la fuerza de la nueva generación para llegar a un nuevo destino. Y si podemos unir a nuestros hijos con nosotros para que lleven el destino de esta iglesia a algo mayor, esta iglesia se va a llenar para la gloria de Cristo. Si nuestros grupos de amistades dejamos de rechazar a nuestros hijos, el simple hecho de que tienen una nueva forma de hacer las cosas, y nos empezamos a unir, a transmitir el legado correcto, y nos abrazamos, abrácelo, y nos abrazamos y conciliamos, hermano, el Señor va a traer bendición. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios? Muchachos, ¿cuántos quieren esa bendición de Dios? ¿Cuántos quieren esa bendición transmitirla a sus hijos? ¿Cuántos quieren esa bendición transmitirlo a la nueva generación? Y no quedarnos como Elí, sino transmitir la bendición que Dios tiene para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero invitar a un padre, a una madre de familia que vaya por su hijo. Agárrenlo de la mano, tráigalo aquí, corriendo, vaya por su hijo, vaya por su hijo. Aquí es la oportunidad. Yo siento de que Dios quiere dar ese legado y abrace a su hijo. Si usted tiene una alma que está alcanzando para la gloria de Dios, aquí es donde se transmite el legado. Tráigalo aquí al altar, tráigalo aquí. Díganle, hijo, yo te voy a transmitir el legado que yo necesito transmitirte. Yo necesito transmitirte la gloria que yo necesito transmitirte. La gloria que yo recibí es la misma gloria que yo quiero que sientas. ¡Aleluya!